estupendo, ¿verdad? Ayer fue un día precioso, me encantó las 3 hermanas que se bautizaron, su testimonio, la verdad que fue una gran bendición. El Señor nos regaló un día hermoso, un día maravilloso y vamos avanzando, ¿verdad? Vamos creciendo. Yo quiero honrar también a los hermanos que estuvieron mucho antes de que comenzaras a llegar. Es más, desde el otro día estaban trabajando. Quiero honrar a Richard, a Osma, que se quemó, pobrecito, en sus manitas. Quiero honrar a Ángel y a Apolo, que se cortó su dedito. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Gracias, gracias y gracias por vuestro servicio. Me consta porque estuvieron un día antes preparando todo, comimos extraordinariamente bien. Y gracias porque esto se consigue cuando tenemos equipos dispuestos a trabajar, ¿vale? A no estar simplemente disfrutando, sino trabajando. Gracias por cada hermano y hermana que estuvieron también sirviendo, recogiendo, limpiando. Gracias, gracias, gracias por cada palabra de ánimo, de charla en comunión, porque eso es la iglesia. Amén. La iglesia es eso, estar en comunión, trabajando, sirviendo, amándonos y estando dispuestos a lo que el Señor quiere. Yo quiero honrar el día de ayer y por el precioso tiempo que estuvimos y sobre todo por las 6 hermanas, 6 mujeres que tomaron esa decisión de bautizarse y para dentro de nada vamos a tener más personas y más hombres y mujeres dispuestos a decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti, yo quiero dar ese paso porque es un testimonio público de lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. Vamos avanzando, vamos creciendo y ese debe ser el desarrollo normal de un hijo de Dios, amén. Que vayamos creciendo, que vayamos avanzando, que vayamos desarrollándonos y profundizando cada día más en el Señor. Porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios, que sus hijos puedan disfrutar de esa vida abundante que Él nos ofrece. En Juan 10:10, Él dice, pero yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Pero primero Él nos recuerda que el enemigo está, ¿para qué? Para matar, para hurtar y destruir. Pero seguidamente hay un pero. Nos recuerda, nos dice, pero yo he venido. Jesús ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante no es algo que viene porque sí. La vida abundante la tenemos que buscar. La vida abundante tú y yo la tenemos que buscar. Tenemos que dar paso de decisiones cada día en nuestras vidas, buscando esa vida abundante que tenemos para nosotros. Tenemos que anhelar, tenemos que dedicar tiempo con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar más de su presencia, porque siempre habrá cosas a nuestro alrededor que nos quiera hacer caer, que nos quiera hacer tropezar y secar nuestra vida espiritual. Por eso el deseo de Dios es que podamos vivir una vida profunda de intimidad, que podamos sumergirnos, aleluya, en su río, donde su presencia pueda fluir en nosotros y podamos ser portadores de vida, amén. Portadores de vida para las personas que nos rodean, para las personas que están a nuestro alrededor. El pasado domingo el pastor estuvo predicando acerca de ríos de agua viva. ¿Os recordáis? Río de agua viva. Juan 7, del versículo 37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán. Es decir, hay algo que está en movimiento, no es algo estático, no es algo que está parado, sino es algo que está en movimiento. De su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí no está hablando de eso, de movimiento, de aguas que están vivas, en continuo movimiento, no está parada. Porque un agua que está parada, ¿qué es lo que pasa? Que huele mal,
que huele mal. Pero cuando el agua está en un continuo movimiento, esas aguas producen sanidad, restauración en nuestras vidas. Y yo quiero compartir de una forma muy práctica, porque en esta semana, haciendo reflexión acerca de lo que se compartió, de esas aguas, de esos ríos en nuestro interior, quiero compartir de una forma práctica los pasos que tenemos que seguir para poder ir más profundo, para poder sumergirnos en el río de Dios. Amén. Y quiero que me acompañes a Ezequiel 47, del 3 al 5. Ezequiel 47, versículo 3 al 5. Y dice la palabra, esto es una visión que Ezequiel tiene. Y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esta es una visión que tiene Ezequiel. Yo no voy a hablar hoy de una forma exegética de esta historia, de esta visión, sino quiero hacerlo de una forma muy práctica. Y cuando leemos esta visión de Ezequiel, vemos algo hermoso. El agua iba creciendo poco a poco, primero en los tobillos, después en las rodillas, después en la cintura y finalmente el río era tan profundo que ya no se podía caminar en él. Dios pudo haber llevado a Ezequiel directamente al río más profundo, ¿verdad que sí? Pero no lo hizo. Lo fue llevando paso a paso. Porque de esa manera Dios trabaja con cada uno de nosotros. Muchas veces queremos correr, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga. Y Dios trabaja con sus hijos paso a paso. Cuando estamos en los caminos del Señor, no es bueno también apresurarnos. Es bueno dejar que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas, mordee nuestras vidas para ir dando pasos seguros, para ir dando pasos confiados y para que su Espíritu Santo pueda hacer algo hermoso en cada uno de nosotros. Y así trabaja el Señor contigo y conmigo. Nos lleva de una medida a otra, de una experiencia a otra, de un nivel de confianza a otro. Y mientras meditaba en este pasaje, pensaba que cada profundidad puede enseñarnos algo de nuestro caminar con Dios. Los tobillos. Cuando pienso en ese río y en esas aguas que simplemente estaban en los tobillos, pienso en cómo Dios nos trata o comenzamos a dirigir nuestros pasos. La primera medida fue hasta los tobillos. Los tobillos tienen que ver con nuestro caminar, con los pasos que damos cada día. Porque muchas veces queremos crecer espiritualmente, pero Dios comienza con cosas sencillas. Con cosas sencillas que muchas veces las dejamos a un lado y no nos damos cuenta. Pero si queremos seguir avanzando, Dios tiene que tratar con nosotros. Y quizás son la manera de hablar, que no hablamos correctamente. Quizás es cómo vivimos o cómo tratamos a los demás. O cómo obedecemos lo que ya sabemos. ¿Sabe? La Biblia en Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué dice? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero dice en todo, reconócelo en todo. Y antes de pedir grandes cosas a Dios, debemos de aprender a caminar con Él. Antes de seguir a otro nivel, tenemos que aprender a caminar con el Señor.
Porque la vida cristiana no consiste solamente en sentir la presencia de Dios en una reunión. La vida cristiana consiste en caminar con Él. Y en caminar con Él el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, cada semana, cada mes, cada año, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y eso tú y yo lo debemos de aprender, de reconocerlo en todos nuestros caminos. Tenemos que reconocerlo a Él. Los tobillos nos habla de obediencia, de voluntad entregada al Señor. Y tenemos que aprender a entregar nuestra voluntad al Señor. Y cuesta, ¿verdad? ¿Ah, que sí? Sí, cuesta, claro que sí. A mí me cuesta. Cuesta entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. De decir, Señor, haz tu obra en mí. Y aunque a mí esto no me gusta, pero si está conforme a tu voluntad, Señor, muero yo para hacer lo correcto. Y este primer paso del agua a los tobillos nos habla de cómo esa voluntad tiene que ser entregada al Señor, donde Dios comienza dirigiendo nuestros pasos en nuestro día a día. En nuestro día a día, porque a veces queremos que el Señor haga en nosotros algo, no lo sé, milagroso, que lo puedes hacer, claro que sí. Pero ¿sabe dónde Dios te va a utilizar más? En tu día a día, en tu trabajo, en tus estudios, en las cosas cotidianas que hacemos cada día. Después vienen las cosas extraordinarias del Señor. Pero en nuestro día a día es donde el Señor nos va a usar. Es donde Dios va a dirigir tus pasos. Y es ahí donde debemos de dejar que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Se haga en nosotros. Ezequiel avanzó otros 1000 codos. Y dice que el agua le llegó ¿a dónde? A las rodillas. Y cuando pensamos en rodillas, ¿qué pensamos? En oración, ¿verdad? Pensamos en oración. Y ese es el lugar de intimidad, lugar de oración. En ese momento donde nadie te ve, pero Jesús sí. En ese lugar donde estás a sola con Él. En ese lugar donde tú puedes expresar, puedes conocerlo más. Mira, Daniel 6:10 dice que se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba gracia delante de su Dios. 3 veces al día. Y sabe, hay cosas que Dios hace en nosotros cuando estamos de rodillas. Que no ocurre, escúchame bien, que no ocurre de ninguna otra manera. ¿Sabes por qué? Porque es en la oración donde yo aprendo a escuchar a mi Padre. Es en la oración donde yo empiezo a conocer a Jesús. Es en la oración donde yo comienzo a conocer al Espíritu Santo como trata en mi vida. Es en la oración donde yo empiezo a conocer la voz de mi amado. Y no me voy a engañar por otras voces que se levantan, sino voy a reconocer cuando Jesús habla a mi vida, porque paso tiempo en oración, porque paso tiempo en búsqueda. Es en la oración donde dependemos o donde aprendemos a escuchar su voz. Es la oración donde encontramos nuestras fuerzas. Amén. ¿Quién está cansado? Yo estoy cansada muchas veces. Pero cuando voy a ese lugar que nadie me ve y empiezo a orar al Señor, yo recobro nueva fuerza. Yo no sé cómo Él lo hace, pero lo hace. Él nos da fuerza cuando no tenemos. Y es ahí donde tenemos que buscar más y más a Él. Conocerlo más a Él, conocer más de Él y pasar tiempo con Él, porque no hay atajo para la intimidad. Muchas veces queremos correr y coger atajos. ¿No os ha pasado nunca que por querer coger atajos nos hemos perdido? A mí me ha pasado, creyendo que voy bien, pero al final me pierdo de tantas vueltas. Mira, hay cosas que no se logra con atajos. Y conocer al Señor
tenemos que ir paso a paso, paso a paso, paso a paso, buscando más de su presencia. Así que lo primero es ese agua en los tobillos, donde comenzamos a caminar, dirigir nuestros pasos al Señor, donde mi voluntad la entrego a Jesús y digo, Señor, no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Donde Dios comienza a dirigir nuestro caminar en nuestro día a día, donde vamos siendo tratados, pulidos por el Espíritu Santo, donde vamos cambiando cada día. Y eso nos lleva ¿a qué? A más. Nos lleva a ya no solamente tener el agua por los tobillos, sino ahora tenerla por las rodillas. Y en ese nivel yo empiezo a buscar al Señor con más intensidad. Paso tiempo en oración, conociendo más de su corazón, dejando que su Espíritu Santo me moldee, me trate. Haga lo que tenga que hacer, conociendo los secretos de Dios, conociendo su voz. Y después vamos al otro nivel. Y vemos que de nuevo comienza a medir. Y le lleva a donde las aguas están, en los lomos, en la cintura. Y esto nos habla de una vida también de adoración. Porque los lomos nos hablan de fortaleza, de estabilidad. Todos aquí gozamos de playa. Por eso Cádiz es tan bonita. Tenemos unas playas preciosas. Y en verano podemos tener el privilegio de disfrutar de las playas. Y cuando estamos con el agua en la cintura, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que hacer más fuerza. Porque si no nos podemos mover de un lado, ahogarte ya no tanto. No sabes nada, Luis. Hay que aprender a nadar. Ahí vamos a llegar. Pero cuando estamos ahí, tenemos que hacer más fuerza. Porque nos puede llevar la corriente. Estamos más estables. Hay más estabilidad en nosotros. Nos sujetamos bien esas piernas ahí en la arena. Nos sujetamos bien para no caer. ¿Saben? Tenemos que pasar a ese nivel de adoración. De una vida que ya no gira alrededor de uno mismo, sino alrededor de Dios. Amén. Esa búsqueda que ya hemos tenido de oración, de conocer su voz, nos hace pasar a ese nivel de adoración. Juan 4:23 nos dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La adoración es mucho más que cantar. Es amar a Dios con todo el corazón. Es que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones reflejen que Él ocupa el primer lugar. Amén. La adoración verdadera no comienza cuando empieza la música. Comienza cuando nos rendimos nuestras vidas al Señor. Y la adoración nos habla de tener esa actitud de ¿qué? De humillación, reconociendo quién es Él. Representa madurez y fortaleza espiritual. Aquí el creyente ya no solamente recibe, sino también sirve. Amén. Y ayuda a otros. ¿Por qué? Porque ha entendido el Evangelio. Ha entendido que el Evangelio no consiste en recibir, consiste en dar. El Evangelio consiste en dar, no en recibir. Jesús todo el tiempo en su ministerio estuvo dando lo mejor de Él. Estuvo ayudando a las personas, acercándose a aquellas personas que nadie quería, pero Él se acercaba con amor y con poder. Estuvo sanando, liberando, restaurando corazones heridos, predicando el Evangelio, predicando del reino de Dios. El Evangelio es dar. Y cuando llegamos a ese nivel de adoración, sabes, yo no busco al Señor por sus beneficios. ¿Que me da? Claro que sí. Pero yo lo busco por quien es Él. Amén. Lo busco porque hay un deseo en mi corazón, un anhelo en mi corazón por acercarme a su presencia. Lo busco porque lo amo.
Lo busco porque lo necesito. Lo busco porque mi carne lo anhela. Mi alma lo desea. Lo busco porque sé que sin Él estoy perdida. Y lo necesito cada día, al igual que necesitamos saciarnos, beber agua. Necesito buscar de su presencia, pero no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Ese nivel de profundidad, ese nivel de adoración, una vida entregada. Una adoración en espíritu y en verdad, donde nos lleva a conocer más de Él, donde nos lleva a conocer más de su secreto, donde Él ya hemos aprendido a escuchar su voz, ya hemos aprendido a ordenar nuestro caminar, ya hemos aprendido y ya estamos en ese nivel de adoración, que lo adoramos simplemente por lo que Él es, independientemente de lo que me pueda estar ocurriendo, independientemente de mis circunstancias, de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de las enfermedades, de la economía. Por encima de cualquier circunstancia, yo adoro a Dios por lo que Él es. Y vivo entregada a Él en adoración. Y vemos que Ezequiel sigue avanzando, ¿verdad? No se queda simplemente en la cintura, sino que ahora dice que llega un momento donde ya no puede caminar. Ese río profundo. Y ese es el lugar secreto. Ahora Ezequiel tiene que nadar, porque dice que ya sus pies no llega a la profundidad. Y ahora tiene que nadar en el río de Dios. Y aquí, querida iglesia, es a donde el Señor nos quiere llevar. Es donde su Espíritu Santo nos quiere llevar a cada uno de nosotros. A vivir en la profundidad del Espíritu Santo. Porque es ahí donde tú realmente te rindes. Es cuando dice, ya estoy rendida totalmente a Él. Estoy rendida completamente a Él. Señor, haz lo que tenga que hacer en mi vida. Son en esos momentos cuando, aunque no entienda las cosas, eres capaz de alzar una voz en adoración, en alabanza. Eres capaz de ser testimonio en este mundo. Y aún ayudar a otros a vencer en sus debilidades y en las circunstancias que les puede estar rodeando. Porque tú has entendido, porque tú estás en la profundidad del Espíritu Santo, porque tú ya estás en otro nivel. En lo profundo de Dios, en lo profundo de su Espíritu Santo. Necesitamos depender completamente de Él, amén. Necesitamos depender completamente de Él en ese lugar secreto. Ese lugar donde buscamos a Dios, no por lo que necesitamos, sino por lo que le amamos. ¿Quién ama al Señor? Amén. ¿Quién ama al Señor? Amén. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese río profundo ya no estamos preocupados por controlarlo todo. ¿Quién quiere controlar las cositas? ¿A nadie le pasa? ¿Un poquito? A mí me pasa. Muchas veces queremos controlarlo todo. Y si no tenemos algo controlado, nos ponemos nerviosos. ¿Sabe? El Señor tiene el control de todas las cosas. Tenemos que aprender a rendirnos a Él. Esa canción tan preciosa, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él completamente. Señor, lo entienda o no lo entienda, me rindo a ti y quiero vivir en esa profundidad del Espíritu Santo. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero dejar que lo sobrenatural pueda pasar también en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en esta ciudad. Aleluya. Porque hay vidas que están
en la profundidad del Espíritu Santo. Y cuando tú vas en tu día a día lleno del Espíritu Santo, ¿cómo Dios no te va a utilizar? Es que ya tú ya vas a estar sensible a las necesidades, porque no va a estar pensando en ti, pensando en tu circunstancia, pensando en tu problema, pensando en cómo vas a pagar este mes, pensando en el lío que tienes en tu casa, sino que vas a estar confiado en el Señor. Y entonces, ¿cuándo va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice? Confía. No temas. Yo estoy contigo. Aunque pase por las aguas, no te negará. Yo estoy contigo, confía. No te preocupes, yo estoy a tu lado. Sigue confiando. Y es en esas aguas profundas cuando podemos lograr tener esa sensibilidad espiritual, esa cercanía con el Espíritu Santo, donde nos lleva a más y donde nuestra vida puede ser utilizada de forma poderosa, porque somos instrumentos en las manos del Señor. Quiero ir concluyendo. Lo hermoso de esta visión es que siempre había más profundidad. Ezequiel pudo haberse quedado en los tobillos, pero él, ¿qué hizo? Avanzó. Pudo haberse quedado en la rodilla, pero él siguió avanzando. Pudo quedarse en los lomos, pero él siguió avanzando. Y creo que el Señor sigue haciendo la misma invitación hoy. Quiere que vayamos más profundo. Amén. Más profundo, más cerca de su presencia, más cerca de su corazón, más tiempo con Él, más dependencia de Él, menos de nosotros, más de Cristo, menos de nosotros, más del Señor. Yo menguo, Cristo crece, aleluya. Donde no controlo, el Espíritu Santo me ayuda y me da ese dominio propio. Me da pensamiento, me pone pensamiento de paz y de bien. Habla mi espíritu, me levanta, aleluya. Para llegar a ese nivel tenemos que aprender que es paso a paso. Por eso dije al principio, no queramos correr. Lo importante es ir avanzando, amén. Es ir avanzando. No importa en qué nivel te puedas encontrar. Lo importante es que digas, Señor, quiero avanzar. Quiero avanzar. Y si tienes que poner algo en orden en tu caminar, en tu día a día, pon en orden de tus cosas con el Señor. No lo deje para mañana. Di, Señor, quiero poner en orden mi vida. Señor, ayúdame. Si soy ligera en el habla, Señor, ayúdame a controlar dominio propio. Señor, ayúdame a servir a los demás, sé ejemplo a los demás. Ayúdame, Señor, en mi comportamiento día tras día. Quiero honrarte, Señor, quiero glorificarte. Y si estás caminando solo por la superficie del río de Dios, Él te llama a entrar en la profundidad de su río. Lo importante es que le demos permiso, amén. Que le demos permiso. Mira una cosa que hizo Ezequiel cuando ese hombre empezó a medir. Él obedeció. Y tenemos que obedecer. Es la primera regla, obedecer. Aunque no entendamos, obedece. Permite que el río de su espíritu fluya en todas las áreas de tu vida. Amén. Trayendo vida y transformando lo que parecía perdido o muerto. Porque si seguimos leyendo, vemos cómo esas aguas sanaba, cómo esas aguas restauraba, cómo esas aguas a su alrededor comenzaba unos árboles hermosos, verdes, frondosos a estar alrededor. Porque donde hay vida, los muertos se sana, aleluya, los muertos resucitan. Y tú y yo somos personas que antes vivíamos en pecado, muertos en delito y en pecado. Pero vino Jesús y murió por nosotros. Vino Jesús con un propósito, darnos vida.
y rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte. Por eso me encanta ese versículo de Juan que hemos leído al comienzo. Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, aleluya, correrán ríos de agua viva, aleluya. Él produce vida donde hay muerte. Él produce vida donde hay muerte. Y todos los que estamos aquí son vidas restauradas por el Señor. Y si todavía no has entregado tu vida al Señor, si estás en esa lucha, hoy tienes la oportunidad de decirle: Señor, entra en mi vida. Quizás tiene miedo, pero rompe ese miedo en el nombre de Jesús. Dile: Señor, quiero que entre en mi vida. Porque sabes, fuera del Señor todos estamos condenados. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Te animo, iglesia, que busquemos esa vida abundante. Que no te quedes en lo poco, porque el Señor tiene mucho. No te quedes en lo poco, porque Dios quiere darte mucho. No te quedes en la orilla, porque Dios quiere que nade en su río. Para estar lleno de su presencia. Pero no solamente para estar lleno nosotros y decir: ¡uy, gloria a Dios! La presencia de Dios está. Sino para bendecir, hermano. Para bendecir a otras personas. No nos quedemos solamente en que el Señor nos llena, porque entonces eso no es el evangelio. El evangelio es dar lo que el Señor nos da. El evangelio es salvar a los perdidos y que Dios use mi vida, mi vaso, para que pueda hablar a otros del evangelio y le pueda decir lo que a mí me ha pasado. Todos tenemos testimonios, amén. Todos hemos tenido un antes y un después. Y cada día el Señor nos da testimonio en nuestras vidas de las maravillas del Señor. De la grandeza del Señor, de lo que Él hace en nosotros. Y si estamos sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en ese río, Dios nos va a llevar. Es más, es que no vamos a poder parar. Es como Pedro, cuando se fue lleno del Espíritu Santo. Esa predicación tan hermosa, tan poderosa, donde más de 3,000 personas se convirtieron al Señor y clamaban arrepentidos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos la profundidad del Espíritu Santo, vamos a ver una necesidad y no vamos a dar la vuelta, sino vamos a ir a esa necesidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y ya conocemos su voz y Él nos dice: háblale a esa persona, vamos a ir, porque el fuego arde en nuestras vidas. Y sabemos que tenemos la palabra que cambia. Y ese es Jesús, el que cambia nuestras vidas, nuestro destino. Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, ya no dependemos de nosotros, sino dependemos completamente de Él. Y yo no sé tú, pero cuando dependemos completamente de Él, no hay nada más hermoso. No hay nada que produzca más paz que depender absolutamente de Él. Porque sabes una cosa, Dios sabe lo que mejor te conviene. Y aunque no entendamos, y aunque vengan cosas feas que nos ocurran, tenemos que saber confiar en Él, porque Él tiene el control. Y descansar en su presencia. Y eso solamente lo logramos cuando estamos en la profundidad de su río. Y con esto voy a terminar. Tobillo, su voluntad. Dios comienza dirigiendo nuestros pasos. Mi voluntad se muere y le entrego todo al Señor. Rodilla nos habla de intimidad, de oración. En la oración conocemos más su corazón. La cintura nos habla de adoración, de vidas entregadas, de vidas que adora al Señor en espíritu y en verdad. Vidas que sirven, vidas estables en el Señor. Y ya por último, ese río profundo, ese lugar secreto, donde vamos a depender completamente de Él y vamos a descansar en su presencia. Amén. Yo te invito a que vayamos más profundo, porque Él tiene más para ti y para mí. Ponte de pie.